La iniciativa presidencial en la materia, hasta donde señala el presidente y los funcionarios implicados, no está cancelando la participación privada en la generación de energía. Le deja 46% de la generación, no está cancelando, ni siquiera está cancelando los contratos, las concesiones que existen para ello. Lo que se está planteando es que hoy por hoy los privados son los que tienen la prioridad para subir la energía efectivamente a las redes de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad por encima de lo que genera la propia Comisión Federal de Electricidad a través, por ejemplo, de las hidroeléctricas. Eso es lo que se busca corregir, hasta donde yo entiendo. Usted, que conoce bien la iniciativa, puede decir si esto es falso, si efectivamente los privados quedan proscritos, porque eso es lo que usted está diciendo, que la iniciativa de reforma lo que plantea es dejar proscritos al sector privado para la generación de energía. No he dicho proscritos, he dicho que retomar la exclusividad de la CFE en la generación. Y en ese sentido, efectivamente, la iniciativa plantea un porcentaje, por cierto, hasta cierto punto arbitrario, porque podía haber sido el 49%, podía haber sido el 30%, establece el 46%. Pero hay una cuestión allá, que la ley actual establece que la energía que entra primero es la energía más barata. Por eso señalaba que la producción de energía más barata es la de las hidroeléctricas, que son propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Estas entran primero al sistema. El problema está en que las plantas de CFE, no solamente hay plantas que tienen problemas de obsolescencia tecnológica, los años de servicio, sino también plantas de ciclo combinado que utilizan o supuestamente utilizarían gas natural, pero ahora con el problema de la sobreproducción que tiene Pemex de combustóleo, estas plantas están siendo obligadas a emplear el combustóleo. Y la generación más cara, no solo más contaminante, sino más cara del sistema eléctrico nacional es la que proviene de las plantas de combustóleo. A eso es lo que me estoy refiriendo. Y la ley, lo que daría, la reforma constitucional, lo que daría es prioridad. Primero entra todo lo de la CFE y luego supletoriamente lo del sector privado, independientemente que sea más limpio o más barato. Y eso es lo que en un país que aspira a desarrollar un sector energético moderno no se debe de contemplar. ¿Qué tenemos en lo inmediato? ¿Qué hacemos con el combustóleo, por ejemplo? ¿Cuál sería la idea? ¿Qué hacemos con el combustóleo? Lo tiramos. A ver, perfecto, me parece muy buena pregunta, Alejandro. El tema del combustóleo hay que resolverlo en el sector petrolero. Tenemos que ver cómo le hacemos para acelerar la introducción de las plantas cotizadoras. Pero llevaban 40 años sin poner una sola... 40 años sin no es así. Hubo... Y mire, no soy un especialista, por favor, no me vayan a juzgar con esa vara tan severa, pero sí les puedo decir, si ustedes estudian los procesos de reconversión de las refinerías, ahorita me viene a la cabeza Cadereyta, procesos de reconversión, por cierto, que no tuvieron el resultado que debieron haber tenido, porque era justamente para poder procesar el crudo pesado. Hace 40 años, Alejandro, la mayoría de la producción petrolera de México era de crudo ligero. Esto fue cambiando y ahora es crudo pesado. Claro. Y ustedes lo saben muy bien. Entonces, ese tema hay que resolverlo en el sector petrolero, pero no tiene por qué pagar el sector eléctrico los problemas del sector petrolero. Habría que encapsularlo, habría que dosificar con todo cuidado, pero mantener el vigor de la modernización de la generación del sector eléctrico. A ver, señor Delgado, adelante. Sí, perdón. Evidentemente, estamos hablando de un asunto que tiene que ver con lo técnico, con lo científico. Tiene que ver un asunto que tiene que ver con el medio ambiente, no solamente, y tiene que ver con un recurso finito clave para el desarrollo del país. Pero aquí hay un asunto político en el fondo. La entraña del tema es un asunto político. El PRI ha sido un partido de ideología chiclosa, pragmática. Lo mismo votan una cosa que votan otra. Y el problema es político y tiene que ver con el futuro político del PRI. Con todo respeto, Dulce María Sauri, al PRI le vale sorbete lo técnico cuando de ganar votos se trata, o de conquistar o de retener el poder. Y el PRI se encuentra en una encrucijada política hoy. La bebe o la derrama.
Y el planteamiento es muy claro, es con los intereses que hoy predominan en el sector energético, nacionales y extranjeros, o hace cálculos para que eso no le afecte en su futuro político, en las futuras elecciones. Aliado o no aliado con el PAN, que son lo mismo, pues realmente son a esas alturas, Dulce María, lo mismo. Bueno, no voy a controvertir estas aseveraciones porque creo que sería motivo de otra invitación a la cual estaría dispuesta a acceder con mucho gusto. Pero sí puedo decir que efectivamente, en términos de la nueva legislatura, esta es una encrucijada. ¿Sí? Es una encrucijada porque necesita, por una parte, debatir, como cualquier asunto que se presente en la Cámara de Diputados, y más cuando proviene de una iniciativa de reforma constitucional que procede del Ejecutivo, y el debate se tiene que dar, pero no se da en el vacío. ¿Y qué es lo que digo que hay para considerar? Primero, el pasado, que el pasado es fundamental, el pasado lejano, incluso el pasado cardenista, que el presidente ha estado apelando en las últimas mañaneras, el pasado inmediato, que es el que se da a partir de la reforma energética de 2014, y también escuchar las alternativas de solución que se plantean. Pero esas alternativas de solución se oyen, se estudian desde los documentos básicos del PRI. Podemos ser, digamos, de ideología flexible, por no decir chicluda, que me gustó la palabra, pero es así como pantanosa, ¿no? como pegarse a las cosas. No, yo creo que lo que ha sido el PRI a lo largo de su historia es un partido reformista, y un partido que todavía bajo las siglas del Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, apoyó decididamente la nacionalización del petróleo de Lázaro Cárdenas en 1938, o el partido que apoyó, ya como PRI, la nacionalización de la industria eléctrica, que hizo posible que al integrar una empresa nacional auténticamente se sirviera no solo a las grandes urbes de México, sino a todo el país, y que la electricidad llegara prácticamente, como ahora sucede, al 99% de los hogares mexicanos. Pero este partido también es el que tuvo la visión de que el país tenía que abrir su economía si quería continuar creciendo, y a partir de 1985, de la famosa prueba del daño que se aceptó, empezó un proceso que tiene una estación muy importante en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en la red de tratados comerciales que a la fecha tiene México, y que forma parte de una economía global, la economía número 15 del mundo. Entonces, todo esto hay que tomarlo en consideración cuando se debate una iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica. Si yo pudiera, ustedes me dijeran, a ver, ¿qué quieres? Yo les diría una Comisión Federal de Electricidad muy fuerte, y lo haría a partir de proyectos de la nueva generación, de los proyectos eólicos, de los proyectos fotovoltaicos, de estar a la vanguardia tecnológica para la producción de energía, para poder sostener el cambio que viene, que ya llegó. Nada más de pensar que en 2030 la Unión Europea, ya los vehículos todos van a ser eléctricos. Bueno, nosotros no nos podemos quedar todavía en la etapa de los combustibles fósiles, no solo en el caso de los automotores, sino en general de la energía, que es vital para que se mueva la economía, para que se mueva la sociedad. En eso tendríamos que estar metiéndonos. Ahí es donde todavía no me cabe en la cabeza que vi la entrevista que le hicieron a este Marco Cortés en Reforma, tronándole los dedos al PRI, así como muy digno, no se ve. Yo dije, no, somos oposición, no, yo no somos, o sea, tronándole los dedos al PRI. Y luego el otro muchacho, Jorge Romero, dando conferencias de prensa, un muchacho que acaba de salir de un escándalo de corrupción, no ha salido, más bien acaba de enfrentar un escándalo de corrupción y ha enfrentado en su historia 20 más, o no sé, 5 más, tronándole también los dedos al PRI. Es ahí donde digo yo, pues, ¿qué está pasándole ese partido? Ya estamos viendo su desaparición. A ver, Alejandro, le agradezco muchísimo su preocupación respecto al PRI, pero déjeme decirle una cosa. No me preocupa, de verdad, no me preocupa. Déjeme decirle esto. A ver, el PRI es un partido maduro, y su dirigencia, y dirigencia hablo no solo del Comité Ejecutivo Nacional, sino los cuadros del PRI, etcétera, saben y conocen las coyunturas y los dichos. El PRI es cuidadoso con las palabras. El PRI sabe que finalmente esta es una decisión muy importante, no solo en términos de la coyuntura político-electoral de 2022, o si queremos extenderla hasta 2024, sino del futuro de México. O sea, la viabilidad energética de México pasa por un conjunto de decisiones que estamos tomando ahora, y no podemos equivocarnos, porque si algo
es un partido que trabaja para el futuro. Podrán decirnos que a veces nos acomodamos, ¿eh? Cierto, un partido que ha estado en el gobierno tantos años, claro que tiene oscuros y otras etapas más luminosas, pero ha sido un partido con una teleología de progreso para México. Eso es lo que nos anima. En el PRI no se ha planteado retrocesos a un pasado por más complaciente con nosotros mismos que podamos ser. O sea, el pasado de la exclusividad del Estado en la generación de energía eléctrica que correspondió a la etapa del desarrollo estabilizador, de la etapa final del desarrollo estabilizador. Bueno, es un pasado que ahora lo contemplamos en el presente como algo que nos hizo posible estar donde nos encontramos, pero nadie quiere volver allá. O cuando menos, yo no considero que haya alguien que esté absolutamente pensando en volver al pasado, ¿no? Bueno, algo que me llamó la atención de lo que dice pues la María Sauri es que según ellos que para el 2030 todos los carros van a ser eléctricos y ya, y que estamos nosotros en retraso. A ver, sería muy, pero muy grandioso que todos fueran carros para el 2030 fueran eléctricos, todo el mundo. O sea, yo no acabo de que sería una de las mejores noticias, porque sí, el aire y el ambiente se purificaría un poquito más, porque no hubiera tanto smog. Pero de todos los carros eléctricos, ¿ustedes saben cuánto costará un carro completamente eléctrico? ¿Ustedes se dan cuenta cuánto cuesta ahorita un Tesla? Yo sé que para más adelante se pueden bajar un poquito de precio, pero imagínense cuánto costaría un carro Tesla. 1, 2. Ustedes saben cuánta energía se va a ocupar para estar cargando un carro Tesla, que es lo que no quieren, que agarrar energía de más, que porque el aire, que no sé qué. 3. Puede ser que hay carros híbridos y carro híbrido que pues, a base de que está el carro tiene una energía, no sé, para un ejemplo, 300 kilómetros, se acaban los 300 kilómetros y empieza a funcionar con gasolina. Que esa gasolina, pues, cuando está apagado, empieza a cargar el carro la batería de lo que viene siendo del híbrido para que después se pueda utilizar. Va a ser muy difícil que haya ese cambio, el cambio es transitorio, va a tardar muchísimo tiempo, aún no estamos preparados. Como bien diría Vladimir Putin, esto está como hasta para el 2050 más o menos. Entonces, si está aquí para el 2050 y apenas estamos en el 2021, te quedan 30 años, pues explótalos. ¿Para qué quieres tanto petróleo? Explótalos, tú dale y dale y dale y dale, pues es un negocio. Es como si ahorita tienes un negocio, ¿no? De no sé, de tu negocio, y resulta que ese negocio que tienes, pues ya no lo, ya no va a funcionar porque dentro de 35 años, dentro de 30 25 años va a salir otras cosas que vienen, pues sí, y qué vas a hacer de mientras con lo que tienes, con los recursos naturales que tienes, pues tirarlos, ya no fabricarlos, a dedicarte el tiempo, pues no, lógicamente que lo vas a utilizar y explotarlo todo lo mayor posible. No gastar con estas cosas tan absurdas de que ya se viene el futuro, el 2030, no, va a ser un cambio transitorio hasta el 2050, porque va a perder mucho las industrias que tienen, pues prácticamente, donde no más son carros, también son carros, son aviones, son motos, son barcos, son y otras cosas más. Entonces, ¿cómo le vas a hacer ahí? ¿Vas a hacer un avión también eléctrico? Pues lógicamente que no. Entonces, no todo nada más es carros eléctricos. O sea, del petróleo se derivan, hay muchas cosas, y de las refinerías se generan otros químicos para poder elaborar cualquier otra cosa. No nada más sería pues puros carros eléctricos, que eso también, sobre todo aquí en México, para que haya una transición así va a durar muchísimo, porque no cualquier gente va a tener dinero para un carro eléctrico, y más aparte, para estarlo manteniendo, aunque se diga es poner de A, de B o de C, la cantidad de dinero que te vas a gastar. Entonces hay que ver también eso, no nada más, ahí viene ya el futuro y carros eléctricos, pues no. Así que pues bueno, amigos, los invito a que se suscriban, comenten en like y compartan para que muchas más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. No olviden darle like al video y a la página, y si se puede regalarme unas estrellas. Nos vemos en el próximo video. Bye.